En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu es Petrus et tibi dabo claves regni celorum. Y estas llaves del reino de los cielos para atar y desatar, qué bien supo usarlas Miguel Ghisleri. Aquí así se llamaba en el siglo el hombre al que celebramos hoy, según el calendario tradicional. En la actualidad nos parece relativamente corta todavía una vida de 68 años y más breve aún un pontificado de 6. En principio parece que podrían hacerse pocas cosas durante ese tiempo. Pero no es así si tenemos en cuenta que este hombre empezó desde muy niño. A los 14 pidió el hábito dominico y en cuanto pudo y estuvo muy bien preparado teológicamente, fue profesor de Sagrada Teología y después comisario e inquisidor general, trabajando por la defensa de la fe. Y por fin el Papa puso en él los ojos para hacerle obispo, más tarde cardenal, y cuanto más avanzaba, más grande era su confusión, de manera que así paso a paso llegó al supremo pontificado. San Pío V, por su humildad no dejó de vestir de dominico, siendo Papa, y ese es el motivo de que a partir de él los papas vistan de blanco, por el hábito de los hijos de Santo Domingo, que institucionalizó así, si pudiéramos hablar de esta forma, en el sumo pontificado San Pío V. 6 años, y en ellos trabajó incesantemente por la preservación de la fe, en una época muy difícil, de las más difíciles que ha atravesado la Iglesia, recentísima la herejía luterana, que como un cáncer devoraba con destruir la cristiandad y adentrarse poco a poco en todos los países de Europa. Los del mediodía quedaron preservados, la Europa del Sur. En España debemos mucho a la obra antecedente de la Santa Reina Católica y después a los imponentes monarcas, Carlos I y Felipe II, que vieron que la necesidad urgente estaba en la reforma de las órdenes religiosas, que eran el dique de contención frente a cualquier doctrina perniciosa que quisiera introducirse en la Iglesia. Pero en Italia la figura es Pío V. Solo él tuvo la visión certera, clarividente, del peligro que suponía para la cristiandad el Islam. Salida del Bósforo, la flota otomana se dirigía contra la cristiandad y ésta hubiera sucumbido si el enérgico pontífice no hubiera puesto en marcha una estrategia divino-humana. Le respondieron muy pocos. Él, en sus estados pontificios, tenía una flota muy corta. A esta se unió la de la República de Venecia y, cómo no, respondió generosamente España. La Liga Santa se llamó con un nombre un poco grandilocuente a aquella asociación que en realidad reunía un número exiguo de embarcaciones frente al que llevaban los musulmanes. Y en el Golfo de Lepanto se resolvió todo. En un día, desde las 6 de la mañana hasta las últimas luces, y se obtuvo la milagrosa victoria de los católicos por la intercesión de Nuestra Señora de las Victorias, que así se llamó la fiesta, que después dio lugar a la de María Auxilium Christianorum y Nuestra Señora del Rosario. ¿Qué había visto el Papa Pío V cuando, asomado a una ventana de sus aposentos, se quedó como extático mirando al cielo y después se volvió a los circunstantes
para decirles, ya está, la victoria ha sido de los cristianos. Y efectivamente había sido así, en virtud del rezo del rosario y de la comunión que habían recibido todos los que entraban en la batalla, al menos los que iban bajo el mando de don Juan de Austria, que en realidad eran casi todos. Demos gracias a Dios. La victoria es de los cristianos. Esto solo hubiera bastado para justificar su pontificado, porque seguramente el devenir de la historia de Europa hubiera sido muy otro si el resultado de aquel 7 de octubre de 1571 hubiese sido diverso del que fue. Y detrás estaba Pío V. El Señor le estaba preservando la vida para esto, porque murió solo un año después. Pero también le había dado tiempo a reformar el misal, mejor dicho, a unificarlo, porque era grande la diversidad de ritos en las rúbricas, en la expresión de sus ceremonias, porque la variedad geográfica y cultural, cuando todavía la imprenta no se había abierto paso, había motivado esto. Y Pío X comprendió la necesidad de la unificación en la liturgia, pero no a base de un rupturismo que dijera adiós y diese un mentís a todo lo de antes, sino precisamente en esa que después ha llamado en nuestros días Benedicto XVI, según una hermenéutica de reforma en la continuidad, no de reforma en la ruptura, según la cual todo en la Iglesia habría sido descubierto a partir del Concilio Vaticano II. Como si estos colosales santos y maestros y doctores no tuviesen nada que decirnos. Y como si pudiese ser para nosotros dañoso, dice Benedicto XVI en la carta con que acompaña el motu proprio Summorum Pontificum, lo que para todas las generaciones anteriores ha sido beneficioso. Nosotros estamos muy agradecidos al Papa San Pío V. Reformó, unificó, no impuso, porque determinó que allá donde se celebrase un rito y llevase en vigor más de un siglo, pudiese seguir estando en vigor. No hizo, como se hizo en la última reforma litúrgica, cancelar absolutamente un rito que llevaba en vigor 1500 años de facto y casi 500 de jure. Nunca se hizo esto en la Iglesia, porque esto en realidad es el abuso de un clericalismo envuelto en la falsía del protagonismo de los laicos. No, los pastores no han hecho esto. Y por eso Benedicto XVI, un pastor sabio y santo, comprendió la necesidad de rescatar este rito sin cortapisas. Otra cosa es cómo se haya aplicado y que se hayan atribuido a veces a aquellos que no las poseen potestades en virtud de las cuales frenan o impiden o recortan la posibilidad de celebrar la misa según el misal, no de San Pío V, sino de San Juan XXIII, que fue el que precisamente en el año 1962 lo reactualizó levemente, como levemente también lo había retocado San Pío X, después Pío XII. No hablamos de un inmovilismo monolítico, hablamos de una cierta evolución sana, pero sin traumatismos bruscos. Y por eso Juan XXIII decidió ponerlo al uso con algunos nuevos santos, sobre todo introduciendo a San José en el canon. Lo que es incomprensible es que esa actualización del Papa Roncalli durara solo 7 años en vigor, porque en 1969, recién acabado el concilio, la comisión litúrgica que se había nombrado y que hoy, vista históricamente, parece un poco discutible, emanó el siguiente misal que nosotros acatamos como hijos fieles de la Iglesia, incluso usamos con mucha frecuencia, pero no por esto despreciamos el anterior, que en igualdad de condiciones es mucho más digno de veneración porque ha producido
muchos más santos, aunque solo sea cronológicamente hablando. Por eso nosotros damos gracias hoy por la figura de San Pío V, el Papa de Lepanto, el Papa del Rosario, el Papa de Trento, el Papa de la pureza de la fe, el Papa de la Santa Misa, el Papa de la oración y de las lágrimas y la intercesión por su pueblo, el Papa tan odiado por los herejes que arbitraron una estratagema siniestra y llena de perfidia, conociendo que el crucifijo que el pontífice tenía en sus aposentos era muchas veces objeto de su veneración y lo regaba con sus lágrimas y besaba sus pies con insistencia, aquellos herejes, sirviéndose de intermediarios oscuros, embadurnaron los pies del Santo Cristo con un veneno letal que hubiera causado la muerte al Papa al besarlo. Y éste, al entrar en sus estancias como siempre hacía, se postró de rodillas ante el crucifijo para rezar. Y cuando se aprestó a besarle los pies, vio con asombro que la imagen los retiraba un poco, como huyendo del beso del Papa. Y entonces lo comprendió todo. Hizo examinar el crucifijo y efectivamente hubiera sido la causa de su muerte aquel beso, porque es el veneno de los enemigos de la fe lo que trae los contagios y los virus. Estos no están en la Eucaristía, ni se evitan a base de comulgar en la mano, como están obligando ahora a hacer una y otra vez, en contra de lo que sería no solo el sentido tradicional y santo de las cosas, sino el buen sentido, porque se transmiten más enfermedades por las manos que al comulgar en la boca, desde las manos recién purificadas del sacerdote y sobre todo desde la pureza que está en el cuerpo de Cristo, que no se ha quedado en la Eucaristía para transmitir ningún mal. Miremos a San Pío V y pidamos por su intercesión y por la mediación de María Auxiliadora, Reina del Santísimo Rosario, Nuestra Señora de las Victorias, Auxilium Christianorum, que Jesús nunca tenga que apartar sus pies de nuestros besos. No porque esos pies contengan nada malo, sino porque nuestros labios son pecadores y sucios y leprosos. Pero a pesar de eso, que nos deje Jesús besar sus pies y llorar sobre ellos, como sobre ellos lloraba y esos pies besaba el Santo Papa Pío V. Que aprendamos de los santos a orar y a suplicar la conversión para nuestros hermanos los hombres, para los que creen y para los que no creen. Es verdad que Cristo ha muerto por todos, pero no es cierto, y lo enseña el Concilio de Trento, que Cristo ha justificado a todos. Todos han deseado ser justificados por Cristo, pero no todos acogen esa justificación. De ahí la diversidad entre redención objetiva y redención subjetiva. De ahí la importancia de que en la consagración del cáliz no se diga que esa sangre ha sido derramada por todos, sino pro multis, por los muchos. Porque todos no han acogido la justificación y no se puede decir que todos están justificados. Pero pedimos para que todos acepten esa justificación y lleguen al conocimiento de la verdad. Glorioso San Pío V. Ruega por la Iglesia en estos tiempos tormentosos y convulsos, de divisiones y confusionismo. Ruega por la Iglesia para que tenga timoneles que sepan guiarla en los lepantos de hoy, no menos graves que los de entonces, porque el Islam es quizá hoy una amenaza mucho mayor que lo fue entonces. Ruega por la Iglesia, ruega por Europa, ruega por la vieja cristiandad, que todos contemplemos la verdad en la belleza de la liturgia, que en este mes de mayo todos nos acerquemos por el rosario a María y ella nos lleve a Jesucristo, nuestro Salvador divino. Así sea.